Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te agradezco que estés viendo este video, que estés aquí conectado en este en vivo o lo estés viendo de forma diferida, porque el día de hoy te voy a compartir lo que yo he aprendido y he observado acerca de la creatina, ese suplemento que mucha gente lo toma últimamente para formar músculo y este no sería tanto el inconveniente que uno lo esté tomando, no, pero lo que sí he observado es un uso indiscriminado y a veces sin tanta seguridad o con precisión acerca de qué puntos sí te va a beneficiar y muy pocos, es raro que la gente esté atenta a las posibles complicaciones o efectos nocivos para la salud, porque esta creatina, si bien tiene su beneficio, también tiene su lado que hay que tener mucha precaución y que en algunas personas yo inclusive recomiendo suspenderlo de forma inmediata y eso es lo que te voy a compartir el día de hoy y de qué forma uno lo puede tomar, darte unas pautas para maximizar el beneficio, minimizando el riesgo para la salud que tiene este suplemento, la creatina, creatina monohidratada, que mucha gente lo está tomando últimamente. Y no estoy en contra de este suplemento, estoy en contra de no estar atento a esos efectos secundarios que pueden aparecer, porque en gran medida esos efectos secundarios pueden ser de forma irreversible y yo creo que así no conviene tomar este suplemento, ¿no? Entonces, creatina, que mucha gente lo toma para formar músculo o subir de peso. Antes de comenzar con lo demás, también me gustaría hacer la observación que esta creatina no es un nutriente, ¿eh? Porque también he visto eso, que hay gente que toma este suplemento pensando que ese es un desayuno o es una comida o es una colación. No, no es un nutriente. Esta creatina no nutre tu cuerpo, es solamente un ingrediente de todo lo que hay en la comida para ayudarte con una mejor fuerza o resistencia muscular, inclusive a subir la masa muscular. Ese es el único beneficio, pero en realidad el resto de tu organismo no te está nutriendo. ¿Qué es lo que yo he observado? Un uso indiscriminado. Hay mucha gente que lo está utilizando y que a pesar de no ver mejoría, porque no todos responden a la creatina, hay gente que sí le va bien y hay gente que simplemente no va a observar ningún cambio y lo siguen consumiendo. Y ahí el peligro es que conforme más tiempo pasa y también la dosis, que es importante, aumenta el riesgo de efectos secundarios. ¿Cuál es el sustento, el argumento para suplementarse con creatina? ¿Por qué? ¿Cuál es la cantidad, dosis, tiempo, dosis de mantenimiento? ¿Hay que dejar o no un periodo de descanso? Y por supuesto los peligros acerca de este suplemento. La creatina no es lo mismo que creatinina, que es lo que uno observa en los estudios de laboratorio de sangre, ¿no? La creatinina es un marcador que nos permite estimar cuánto funcionan esos riñones, con algunos que otros detalles a la hora de hacer una adecuada interpretación. Entonces, mucha gente toma la creatina, el suplemento, y en los análisis ve que la creatinina sube y dicen, oh, qué bueno, ese efecto de la creatina, me está subiendo la creatinina, pero no necesariamente. Que suba la creatinina, ese marcador en la sangre, podría indicar que ya estamos teniendo problemas con el riñón. No que efectivamente la creatina se esté absorbiendo. Te lo comento porque ya me han hecho ese comentario y no es así. La creatina es el suplemento y la creatinina es el marcador para uno de los marcadores que tenemos para evaluar cómo funcionan esos riñones. El músculo, más o menos así de forma muy breve, uno alcanza la masa ósea y muscular máxima, el pico, entre los 30 y 50 años y a partir de ahí comienza a disminuir un poco y esto obviamente va a variar de cada persona, de su grado de actividad física, su estado de salud en general, ¿no? Su genética, por ejemplo, sus hábitos. Pero más o menos después de los 50 años comienza a disminuir y eso podría ser hasta cierto grado normal. Cuando la masa muscular disminuye se le llama sarcopenia, es el término médico. Y existe una sarcopenia fisiológica, por así decirlo, una que se da de forma normal por la edad, pero claro, debe de estar dentro de ciertos límites o ciertos rangos. Si esa pérdida muscular es mayor a la que uno esperaría
por la edad, entonces ya se le conoce como una sarcopenia secundaria y hay que ver por qué. Es por medicamentos, es por no hacer ejercicio, es por desnutrición, que también es bastante común, ¿no? El no incluir las proteínas en cantidad adecuada hace que uno pierda músculo, infecciones, inflamación, tiroides, problema de azúcar descontrolado, etcétera, etcétera. Hay que buscar por qué estamos teniendo esa baja de músculo. Si efectivamente se concluye que es por inactividad, pues el ejercicio te va a restaurar por completo, ¿no? Aquí mucha gente, yo lo he visto, bajan de músculo e inmediatamente van a hacer ejercicio de resistencia y que no está mal, está bien, pero pasado un tiempo ven que no, el músculo sigue igual, no suben de peso, no siguen de masa muscular. Y esto es porque a lo mejor esa sarcopenia, esa pérdida de músculo, no estaba ocasionada por la inmovilidad, estaba ocasionada por otra cosa que no se ha detectado y que no se ha resuelto. Esto, la sarcopenia, pues tiene sus complicaciones. Uno empieza a perder movilidad, es el número uno, ¿no? Uno pierde movilidad, todo lo demás empieza a complicarse dentro de nuestras tres esferas de la salud, ¿no? La esfera biológica, social y psicológica. Tiene muchas complicaciones. Y aparte está el tema de la apariencia. Mucha gente, aunque diga que es por salud, en realidad yo creo que la gran mayoría, y no tiene nada de malo, es parte de, uno lo hace también por la apariencia, por verse más en forma, más fit, mejorar su composición corporal, mejorar su apariencia, verse más fuerte, que no tiene absolutamente nada de malo, pero es también una de las razones por las cuales se usa mucho este suplemento de creatina. Y que sí, efectivamente el rendimiento muscular está demostradísimo, aumenta la fuerza, la resistencia y la masa muscular. Esas tres cosas aumentan, pero aquí también hay un detalle importante, ¿no? El peligro de esto que yo he observado es que daña los riñones cuando se usa en cantidad, en dosis muy alta o por tiempo prolongado. Y que a veces, digo, yo sé que es complicado observarlo, pero a veces los laboratorios así te lo demuestran, como el cuadrito que ven hasta arriba, filtrado glomerular. Así dice tal cual en los estudios de sangre, filtrado glomerular. Y si ese número es menor a 80, pues hay que prender la alarma de que a lo mejor ese riñón ya estamos teniendo problemas. Y aquí hay que ver por qué, ¿no? A ver, ¿es el azúcar? Pues no, el azúcar no estoy tan mal. ¿Es la presión arterial? No, la presión también está bien, ¿no? Medicamentos, pues no, casi no tomo medicinas. Ok, ¿qué será lo que estamos entonces incluyendo en nuestro día a día que está afectando ese riñón? Ah, pues la creatina es una posibilidad que baje ese filtrado glomerular y que de hecho, yo en lo particular, si alguna persona ya padece los riñones, tiene algún detalle, ya su filtrado está bajo o está orinando proteínas, que es la otra forma de detectar si estamos teniendo problemas por esta creatina, un examen de orina. Podemos, si estamos con proteinuria, proteínas en orina, prender la alarma. A lo mejor esa creatina hay que suspenderlo porque es más trabajo para el riñón que no nos conviene si ya tiene su detalle. Esos dos yo creo son los más importantes, que poca gente está atenta o alerta. El funcionamiento de tus riñones y si estamos orinando o no proteínas. Esto es muy común y habitual. Hay proteínas en orina, seguramente es por otra cosa, pero nunca volteamos a ver a esos suplementos, que esos suplementos no son inofensivos del todo, ¿eh? Son algo procesado que si bien tienen su campo de aplicación, también podría generar cierto problema si la dosis es muy alta, que ahorita vamos a hacer el ejercicio y la frecuencia o el tiempo que lo estamos tomando es muy prolongado. Y el último, también poca gente lo asocia, resistencia a la insulina aumenta por este consumo de creatina. Entonces, aquí viene la pregunta difícil, ¿no? Doctor, pero es que yo quiero revertir la diabetes, quiero bajar el azúcar, pero al mismo tiempo quiero subir de músculo. Ok, revertir la diabetes, bajar el azúcar implica bajar esa resistencia a la insulina, ¿no? Bajar tu nivel de insulina, bajar carbohidratos. Pero subir de músculo implica subir tantito tu resistencia a la insulina y subir tantito el consumo de carbohidratos.
Entonces, van en direcciones opuestas y aquí lo complicado es lograr un adecuado equilibrio. ¿Qué tanto de esto, qué tanto de aquello puedo yo hacer que me ayude a revertir la diabetes, a bajar el azúcar y al mismo tiempo subir masa muscular? Eso es lo complicado. Sí se puede, pero es complicado y espero ayudarte con unas pautas que tengo para ti acerca del uso de esta creatina. Entonces, la creatina me estará afectando. Observa esas tres cosas. ¿Cómo funciona tu riñón filtrado glomerular? Eso te lo calcula casi cualquier laboratorio. Ve, hazte una química sanguínea y pídele que te anoten tu filtrado glomerular y ahí lo vas a ver. Si es menor a 80, alarma, mejor acude con tu médico tratante para ver qué es lo que está pasando. Puede ser que sea algo, una disminución o un deterioro asociado a la misma edad, por ejemplo, pero puede ser que no. Puede ser que sea por este inconveniente de la creatina o bien que ni siquiera estés tomando eso, pero lo estás contemplando, pero que tu riñón ya tiene ahí un detalle y que ya no te conviene agregarle más, ¿no? Un examen de orina, ve si hay proteínas y la resistencia a la insulina, que también te lo puedes medir en un estudio de sangre. Así lo pides, resistencia a la insulina. O bien, si tienes problema de presión arterial, problema de triglicéridos, el colesterol bueno está muy bajo, problema para controlar esa azúcar, sobrepeso, obesidad, ahí, esos son signos casi siempre de resistencia a la insulina. Y aquí pregúntate, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Quiero revertir o quiero subir masa muscular? ¿Cuál es la prioridad número uno? Porque recuerda que van en direcciones opuestas. Vas a llevar intervenciones para revertir tu diabetes, pero para subir músculo, híjole, pueden chocar y lograr el equilibrio puede ser un poco complicado. El otro inconveniente que yo le veo a este consumo de creatina es algo procesado y trae algunas sustancias, algunos químicos que pueden alterar tu microbiota y la gran mayoría trae edulcorantes, aunque diga bajo en azúcar, trae algo ahí seguramente que no es natural, porque ese polvito lo estamos viendo, así se encuentra en la naturaleza, no, la creatina se encuentra casi siempre en su mayoría en la proteína de origen animal. Ahí existe la creatina de forma normal y natural y de eso pues casi todos lo consumimos, ¿no? Salvo algunas personas que no consuman ese tipo de proteína. O sea, la creatina existe de forma natural en los alimentos. Poca gente requiere el suplemento y eso también te puede alterar la microbiota. Así que si estamos tratando de corregir eso o usted piensa que su problema es la microbiota, este suplemento a lo mejor le impide que pueda restaurar por completo ese tema de la microbiota por las sustancias que contiene. Ahora bien, en cantidad, y aquí puse el ejemplo con mi peso actual, que yo peso 86 kilos, ¿no? La dosis va a variar según donde uno lo busque, donde uno lo encuentre, pero más o menos va a estar en este rango. Dosis de 0.05 gramos por kilogramo al día. Esa es una dosis adecuada. Varía tantito según donde lo busque, ¿no? Y aquí hice el ejercicio con mi peso, que es la fórmula que tengo aquí abajo, 0.05 por 86 kilogramos, que es mi peso, y me da a mí 4.3 gramos al día. Esa sería una dosis de creatina en polvo adecuada para mi peso. Y también les puse la imagen, casi siempre la cantidad viene de 5 gramos de creatina. O sea, yo más o menos una porción, una cucharada, casi todos tienen su cuchara medidora dentro de ese bote. Casi yo con una sola porción estoy satisfaciendo mi necesidad de creatina al día, el suplemento. Pero aquí es la observación, ¿cuánto pesa usted? Porque a mí me toca una porción de 5 gramos que la gran mayoría viene así, pero yo peso 86 kilogramos. Esa sería la observación y casi siempre uno se va por lo que dice el bote o el frasco, ¿no? Una porción al día. O sea que habrá personas de 40 kilos que estén consumiendo la misma creatina que yo, ¿no? Y siendo que yo peso el doble, habrá personas de 50 kilos, les toca menos, de 60 o incluso más, ¿no? De 110 kilogramos, por ejemplo, y dependiendo de la estatura, a lo mejor les toca más.
La mayoría de los que yo he observado pesa 50, 60 kilogramos, que están más preocupados por subir de peso. 5 gramos al día, una porción puede ser mucho, porque es lo que me toca a mí, 86 kilogramos. Para que hagan el ejercicio cada quien, 0.05 por tu peso. Y ahí te va a dar la porción en gramos de creatina al día. Es una dosis, entre comillas, segura. Es un riesgo muy bajo de tener problemas renales con esa cantidad. Y observa el tamaño de la porción de ese suplemento y de ese frasco. Ok, y acá tengo otras recomendaciones para ustedes. A veces se tiene la idea, a lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado o inclusive lo ha hecho, una dosis de carga. Voy a iniciar la creatina como suplemento, pero le voy a entrar duro porque así me lo recomendaron, ¿no? Le voy a entrar duro en 3 o 4 porciones diarias por una semana, 3, 5 días. Supuestamente es una de las recomendaciones. Yo en lo personal no lo haría porque no creo que sea necesario. Obviamente aquí va a depender qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando entrenar para una competencia, para un evento, o únicamente lo estoy tratando de utilizar para mejorar mi salud y para mejorar mi masa muscular, ¿no? Si es para una competencia o un evento, estas pautas no aplicarían. Aquí estamos hablando para aquellas personas y recomendando que buscan su salud, buscan formar músculo y que este suplemento no les afecte o minimizar el riesgo. Entonces, dosis de carga en este caso no aplicaría. Habría que iniciar con la dosis que les escribí en esta diapositiva, 0.0 gramos por kilogramo al día, y hay que checar el tamaño de la porción de ese bote o de ese frasco. Respondedores, tomen en cuenta, hay 30% de personas más o menos que no le va a servir para nada esa creatina. O sea que a no todos les funciona. Y esto lo he escuchado yo muchas veces. Doctor, estoy tomando este suplemento y ya lo veo y es creatina. Ok, llevo 3, 4 meses tomándolo, haciendo ejercicio y no subo de peso. Bueno, es esperado. Va a haber muchas personas que no van a responder a esa creatina por diferentes motivos. Entonces, si ya tenemos 3 meses usándolo, no subimos con eso, entonces hay que quitarlo, porque no nos está ayudando para lograr la meta, ¿no? Y al contrario, se está acumulando demasiado en el cuerpo y le estoy poniendo más trabajo, más carga a ese riñón. Entonces, no todos van a responder de forma favorable a esa creatina. Dosis de mantenimiento, ok, ya inicié, tengo un mes tomándola en esa cantidad. ¿Cuánto tiempo lo puedo seguir tomando sin suspender? La recomendación de forma general, y esto varía de cada quien, 2 meses. Porque en 2 meses los receptores o las enzimas que producen energía, que para eso es la creatina, para que el músculo pueda generar más energía, más ATP. En 2 meses, ese músculo ya está súper saturado de energía y en 2 meses de consumo diario de creatina ya no surte el mismo efecto, se empieza a perder ese efecto. Entonces, 2 meses es un tiempo bastante razonable y después aquí la recomendación es tomar un descanso, 1 o 2 meses al menos de no tomar esa creatina para que el cuerpo empiece, los músculos empiecen a utilizar ese ATP, esa energía, esa creatina que ya está ahí circulando, la empiecen a utilizar y la empiecen a quemar. Si no, esa creatina se acumula, no se utiliza, se acumula y va al riñón. Y esto puede ser tóxico. Entonces, eso que está ahí circulando, hay que darle al menos 2 meses para que el cuerpo lo utilice y lo consuma. Tiempo de uso, ya lo dijimos, 2 meses y dar un descanso y a lo mejor otro mes más o 2 meses más. Pero si al cabo de esos 2 ciclos no vemos mejoría, a lo mejor la creatina no es para nosotros o no es lo que nuestro cuerpo necesita. A lo mejor hay otro problema que no estoy detectando ni resolviendo y que por eso no puedo subir masa muscular. Carbohidratos, algo muy interesante que aquí se los comparto que encontré es que se dice, y así está descrito, que la creatina
para que pueda entrar el músculo necesita insulina. ¿Y cómo uno aumenta ese pico de insulina? Con la ingesta de carbohidratos. Entonces, esta creatina generalmente se aconseja meterle más carbohidrato. Y aquí yo creo que usted me está entendiendo el punto. ¿Cómo le voy a meter mucho más carbohidrato si estoy batallando con el azúcar, no? Si uno no le mete muy buena cantidad de carbohidrato, esa creatina no entra con facilidad al músculo porque requiere insulina. Ese es el inconveniente con este suplemento, que les comentaba que es muy difícil llevar un equilibrio entre el proceso de reversión, que es bajar insulina y bajar carbohidrato, y la creatina, que es subir insulina y subir carbohidrato. Van en direcciones opuestas. Sí se puede el equilibrio, pero es muy complicado. Yo aquí me plantearía la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi objetivo principal? ¿Qué es lo que más me está afectando y que ya no quiero batallar porque tengo años así o meses? Yo creo que la gran mayoría va a decir el azúcar. Entonces, primero hay que enfocarse en revertir eso. Una vez que eso esté resuelto, porque más adelante en el proceso hay momentos para subir un poquito la cantidad de carbohidrato, ¿no? Ese momento es cuando ya no tenemos tanto pico de azúcar por esa ingesta de carbohidratos. Te lo explico de esta forma. Hay gente que dice, ok, ya es el momento, voy a meterle más fruta, voy a meterle más frijoles, una tortillita por ahí, un panecito por ahí, y con un poquito tienen pico de azúcar hasta 230, por ejemplo. Es un pico muy grande. Ese no es el momento aún de reintroducir esos carbohidratos. La resistencia, todavía hay signos de resistencia, a lo mejor no es el momento de reintroducir una gran cantidad de carbohidratos. Hay que esperar a que todo eso quede resuelto por completo. Una vez quedado resuelto ese problema y tu metabolismo restaurado al 100, podemos a lo mejor subir un poquito el carbohidrato, utilizar un poco de creatina, subir tantito tu nivel de insulina para que generes músculo sin que te desequilibre todas las áreas que ya lograste revertir, sin que te desequilibre el azúcar, colesterol, triglicéridos, presión arterial y todo lo que usted ya sabe acerca de este problema de la diabetes. Entonces, ese es el inconveniente. Uno tiene que meterle un poquito más de carbohidrato. Entonces, en conclusión, la creatina, desde mi punto de vista, no es un mal suplemento, pero creo que se usa por mucho tiempo y creo que se usa en exceso en cantidad y en tiempo. Creo que no se está atento a los peligros o inconvenientes de este suplemento. Función del riñón, que uno puede ir perdiendo función si abusamos con este suplemento, proteínas en la orina y que nos genere resistencia a la insulina. Creo que también es importante tomar en cuenta que no todos vamos a responder igual a la creatina. Habrá gente que sí y habrá gente que no. Entonces, pasado 3 meses, 4 quizá, no hay cambios, no hay mejoría, a lo mejor hay que suspenderlo porque no nos está ayudando para lograr esa meta que supuestamente lo estamos usando para subir de peso o subir de músculo. La creatina por sí sola no va a hacer absolutamente nada. Tiene que ir acompañado de ejercicio, ejercicio de resistencia si uno busca subir músculo, adecuada nutrición y dormir bien. Porque podemos hacer todo esto, pero si no dormimos bien, no hay momentos para que el cuerpo empiece a generar o formar músculo. Podemos hacer todo bien, pero no le metemos la proteína en cantidad que nuestro cuerpo necesita, no vamos a formar músculo. Podemos hacer todo bien, pero si no hacemos ejercicio, resistencia, lo demás no nos va a funcionar. Requerimos a fuerzas esas 4 cosas y si no es que más, si no es que hay otro problema que nos ha detectado que nos esté generando esta complicación. Bien, este fue el tema de creatina. Creo que hay puntos importantes que usted puede estar atento acerca de sus beneficios, pero también problemas. No estamos en contra del uso de esta creatina, pero sí en contra de no cuestionar si nos está ayudando o no nos está ayudando. Y creo que con estas pautas usted se puede orientar sobre si está respondiendo, si le está sirviendo o bien no le está sirviendo. Hablando de esto, la masa muscular, uno no espera, aquí estamos hablando de recuperar salud y bienestar.
Uno no espera que el músculo suba 5, 10 kilos, es mucho. Uno espera que uno suba de músculo o de peso 1 a 3 kilogramos. Eso es más que suficiente para que te dé un adecuado metabolismo. En otra sesión hablaremos específicamente acerca de esa masa muscular, cuánto es mucho, cuánto es poco, cómo uno lo puede medir, porque hay varias formas de llevar a cabo esa medición. ¿Y qué pasa si uno no corrige esa masa muscular? ¿Qué problemas tenemos a largo plazo por continuar con esa sarcopenia? Bien, ahora vamos a pasar aquí al chat para ver qué preguntas puedan tener relacionadas al tema de la diabetes o del tema que hablamos el día de hoy acerca de este suplemento de creatina. La vez pasada pues no me dio tiempo de contestar sus preguntas, tenía muchas actividades, pero vamos a darnos el espacio entonces, ¿no? Para contestar sus preguntas y hacerle la invitación al reto que estamos preparando de cortisol, que iniciamos este 29 de abril, más o menos un mes, son 4 semanas, talleres, sesiones, ejercicios, autorreflexión, muchos puntos importantes para orientar cómo uno puede ir bajándole a ese sistema que produce mucho cortisol, ir fortaleciendo otras áreas, otros neurotransmisores que contrarresten este efecto del cortisol. Yo creo que ahí está el área de oportunidad, porque hay gente que duerme bien y que ya siente que manejó bastante el estrés, quitó alimentos procesados que le estaban subiendo el cortisol y que aún así se mantiene muy alto. Y es porque falta reforzar los otros neurotransmisores. Y de eso vamos a hablar en este reto del cortisol. Puede usted llamar o mandar un mensaje al número que ve en pantalla. Bien, entonces vamos a pasar acá a las preguntas y primero que nada un saludo a la señora Esther Romero, le mando un fuerte abrazo. Ya me dijeron que usted está súper motivada y súper contenta con sus resultados. Le mando un abrazo, que no estamos tan cerca, yo estoy en Tijuana, usted en Tecate, que son ciudades vecinas, para todos aquellos que nos escuchan. Y tenemos un pendiente ahí con su hijo, una situación que estamos próximos a resolver. Le mando un abrazo y cuídese usted mucho. Aquí también nos manda un saludo Yaritza Páez desde Filadelfia. Gracias por estar atenta al programa. Espero compartirle unas buenas recomendaciones con estas sesiones. Aquí dice Felicia Monción, dice, tengo la masa muscular y acá sigue la masa muscular en 19.67. Ok, yo creo que se la midió usted con una báscula, creo, de impedancia. Dice, mido 5'2" pies, tengo diabetes, hipertensión y estoy en República Dominicana. Sí, es bajo, es un poco bajo para la edad que usted tiene, pero aquí estoy viendo que tiene usted la condición de diabetes y presión alta. Si usted está muy descontrolado de eso, eso sería la prioridad. Y qué bueno que me comenta esto, porque hay mucha gente que está súper descontrolada del azúcar o toma mucho medicamento y que está empeñado en subir músculo. No lo van a subir hasta que no se revierta esta situación o al menos esté bastante controlado ese tema del azúcar y no se tome medicamentos en exceso. Yo creo que aquí sería cuestión de ver qué tan descontrolada está, cuánto medicamento toma. Si es mucho medicamento, mucho el descontrol, primero eso. Si no es tanto, ya le comenté, perdón, las 4 puntos y también para todos los demás sobre cómo uno puede ir subiendo masa muscular, ¿no? Un sueño de calidad, proteína en cantidad suficiente, ejercicio de resistencia, esos son los más importantes. Y tenemos la ayuda del suplemento de creatina siempre y cuando ese riñón esté bien y no tenga ningún dato de alarma. Yo creo que por ahí sería empezar a corregir esa situación. Ok, aquí nos dice Mecaful. Le mando un saludo, buen día. Dice, tengo ácido, yo creo que dice ácido úrico, ¿no? Si tengo ácido úrico, es necesario esa cantidad de creatina. Aquí son dos situaciones diferentes. El ácido úrico, si es eso lo que usted me escribió, es un
otro parámetro de laboratorio que es diferente. Ese puede estar alto y aún así uno no contraindica pues el uso de creatina. Sin embargo, no le estoy diciendo que el ácido úrico alto es normal y hay que dejarlo, no, ese problema también hay que abordarlo. ¿Por qué tendríamos el ácido úrico alto? ¿Le estamos metiendo mucho con la comida? ¿O mi cuerpo lo está produciendo de más porque hay inflamación o hay algo? ¿O mi cuerpo no lo está eliminando? Más o menos, esas son las tres causas de ese ácido úrico alto que yo investigaría en el caso suyo. A ver, aquí dice la señora Esther Romero, dice, tenía esa duda de si tomar o no la creatina. Ah, ok. No, pues hay que hacer autorreflexión y cada quien va a tomar la mejor decisión que considere para su salud. Y si hay duda, pues ya sabemos, contamos con nuestro médico tratante. En este caso, usted me puede mandar un mensaje, ya le he consultado a usted y le doy mi opinión. Pero aquí yo estoy entendiendo que ya aclaró esas dudas acerca de tomarla o no tomarla. El señor Luis López dice, le quería comentar que después de dieta, o sea, yo creo, a lo que entiendo, cuando la gente se refiere a dieta, al menos en este canal, es bajar carbohidratos, creo, y que es una alimentación variada con bastante verdura, vegetales, agua. Entonces aquí dice, después de hacer dieta de un mes, bajé de 110 de glucosa, 5.85 de hemoglobina glucosilada a 94 de glucosa y 5.7 de glucosilada. Tengo 3.2 de insulina basal. Ok, esos números están dentro de rango normal, así como lo está platicando. Pero también me pone la pregunta un poco difícil para mí. Dice, estoy sano. El diagnóstico más difícil que uno puede establecer es ese, decirle a alguien que está sano, porque eso implicaría que todo su sistema biológico, todo su metabolismo, la esfera social y la esfera psicológica, todo eso está bien y está en su máximo potencial de bienestar. O sea, es extremadamente complicado. Lo que normalmente uno pone, inclusive en los documentos o notas médicas, es, no sé, adulto aparentemente sano, femenino de tal edad aparentemente sano. Esos números están normales, los veo bien, pero sano, yo creo que hay más parámetros a evaluar para llegar a esa conclusión. Espero haberle contestado, señor Luis López. Catalina Rico dice, muy buen día igualmente para usted y gracias por sus comentarios. Espero que le haya dado una perspectiva diferente acerca del uso de creatina. Yo he visto mucha gente, yo mismo la he consumido hace tiempo y lo que me ocasionó a mí cuando dejé de hacer ejercicio fue mucha obesidad abdominal, grasa visceral, resistencia a la insulina. Eso fue lo que tuve por el exceso de creatina. Yo en aquel entonces no tenía idea de la dosis, de la cantidad, de los peligros, no tenía idea, pero sí lo observé y que después me costó mucho bajar eso. ¿Cómo lo vine bajando al final de cuentas? Con el ayuno intermitente cuando por fin lo descubrí y lo empecé a llevar a cabo. Entonces espero haberle dado unas pautas diferentes y un poco acertadas acerca del uso de este suplemento. Aquí dice Demon Lead, dice, estuve con, ay canijo, dice la hemoglobina glucosilada en 13.5 y bajé a 5.7 en 5 meses. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para reintroducir carbohidratos para ganar músculo? Ok, mira, los carbohidratos no es para subir de músculo. A lo mejor yo no fui muy claro en ese comentario. Para subir músculo uno requiere dormir bien, adecuada cantidad de proteína o que la comida sea proteína y que la comida sea balanceada y saludable, ejercicio de resistencia, esos son los puntos más importantes y que no haya otra cosa que no nos permita subir de peso, que no haya inflamación, que no haya cortisol, que no haya medicamentos que nos compliquen eso, problemas tiroideos, problemas de mala absorción, no sé, otra situación que no permita la formación de músculo.
El momento para reintroducir carbohidratos, cada quien tiene el suyo y cada quien va a tomar la decisión de cuándo, ¿no? Pero yo al menos creo que hay que ver si con poquito carbohidrato que le estoy poniendo me sube a un pico, si yo tengo 110 de azúcar, me está subiendo a 220, es mucho. Me sube a 190, es mucho, es un pico todavía muy alto. Mi cuerpo todavía está muy sensible. Te está diciendo, hey, todavía no es el momento, espera tantito. Si al reintroducir esa cantidad de carbohidratos de 100 sube a 140, 130, ok, ya el pico ya no es exageradamente alto, es aceptable y razonable. Y sobre todo cuando esos carbohidratos no te desequilibren otras áreas, ¿no? Si uno va a reintroducir poquito carbohidrato, pero vemos que el colesterol se vuelve a alterar. Estoy subiendo de peso y estoy subiendo de panza, de abdomen otra vez, que tanto me costó bajarlo. Mi presión arterial otra vez está subiendo. El riñón volvió a orinar proteínas. No, pues no es el momento, simplemente, ¿no? Esperar a ese momento guiándote por los picos de azúcar y tus parámetros de laboratorio. Al final de cuentas, uno puede subir de músculo con una dieta baja en carbohidratos, ¿eh? Ok, María León dice, gracias por sus palabras, espero que le ayuden estos consejos. RT Flowers que nos manda un saludo, igualmente espero se encuentre usted muy bien. Ok, creo que hay unas pautas que sí invitan a la autorreflexión y a lo mejor a repetir, a repetir el video, ¿no? Porque sí hay puntos bastante importantes que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Lo voy a utilizar? ¿No lo voy a utilizar? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi prioridad? Igualmente, gusto saludarla. El señor Jesús Cruzado, que nos manda un saludo desde Perú. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Gracias por sus palabras y por estar aquí conectado. Le mando un fuerte abrazo y espero que usted esté bastante bien. Cecia G dice, ¿qué puedo hacer si mi hemoglobina glucosilada está en 5.7? No le entiendo bien a la pregunta. ¿Qué puede hacer en cuanto a qué? ¿A bajar más ese número? ¿A bajar más el medicamento? ¿A bajar más la resistencia? Ahí no le entendí bien. Felicia Monción dice, quiero una consulta con usted. Mire, las consultas, aquí le dejo el número del consultorio en pantalla. Puede usted llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al número que ve ahí y ahí le van a dar toda la información que usted me está preguntando y también para todos los demás. Es el teléfono que tenemos aquí en el consultorio. Ok, regresando acá a los comentarios. El señor José Hernández dice, ¿qué opina del pan de masa madre? Ok, lo que yo he observado, primero te voy a platicar desde mi experiencia lo que yo siento cuando lo como y de lo que he observado en las personas, ¿no? ¿Qué siento yo cuando consumo eso? Yo me inflamo, me altera mi patrón intestinal, como que un poquito de estreñimiento, ya no me siento igual, la mente como que no, ya no estoy al 100, dolor de cabeza al día siguiente, porque yo soy sensible a eso. Eso es lo que yo siento, me inflama y no me dan bienestar. ¿Qué he visto en las personas que están con problemas de azúcar o que quieren revertir esta situación? Lo más común es que todo vaya de maravilla. El azúcar va bajando, van bajando medicamento, se sienten súper bien, las complicaciones van disminuyendo, van mejorando. Y luego ese azúcar, ay, vuelve a subir tantito. Y doctor, ¿pero por qué? Si todo iba bien, todo iba perfecto, no sé qué está pasando. Y ya empieza uno a indagar, a ver, vamos a otra vez, ¿no? Por pasos. ¿Qué desayuna? ¿Qué come? ¿Qué esto? Y de repente se les escapa. No, pues yo de repente en la mañana a veces un sándwich, pan. A ver, ¿qué tipo de pan? No, pues es que me recomendaron uno de masa madre o de centeno. Ahí está. A mucha gente sí le sube el azúcar. Tiene sus propiedades, sí, pero también tiene su inconveniente de que genera picos de azúcar. A la gran mayoría, ¿eh? Hay excepciones. Hay gente que no le afecta de esa forma. Hay gente que no tiene picos de azúcar.
o que no tiene los síntomas que, por ejemplo, yo los tengo, ¿no? Que me inflama y me altera eso. Yo opino que cada caso, pero por norma general, sí es parte de las recomendaciones, quitar ese tipo de pan de masa madre para que uno revierta rápido y esperar al momento para reintroducirlo. Esa sería mi opinión, señor José Hernández. Ok, aquí voy a seguir con el comentario de Cecia G, que, a ver, primero vamos a poner este. Dice, ¿qué puedo hacer si mi hemoglobina glucosilada está en 5.7? Lo normal es de 5.7 para abajo. 5.7 para abajo y siempre y cuando no esté tomando medicamentos usted o no esté usando insulina, ¿no? Y aquí me pregunta que quiere bajar más. Pues en realidad ese 5.7 yo no lo bajaría tantísimo más, ¿eh? Si acaso 5.4, 5.5, 5.3. Ahí la clave es revisar cuánto carbohidrato está consumiendo. Si usted me dice, es muy poco, ok, ¿cómo está su esquema de ayuno? Bastante largo, ok, ¿cómo está el ejercicio? No, pues también lo hago con bastante frecuencia. Y yo mediría entonces, para salir de duda, la resistencia a la insulina. Si aún hay resistencia a la insulina, le faltan esas tres cosas. Si ya no tiene resistencia a la insulina y ese número se mantiene así, 5.7, 5.8, yo me iría por otro lado. Ver si no hay inflamación crónica, ver si no es un problema del sueño, si no es un problema del cortisol, o infecciones inclusive. Esos son los puntos que yo al menos abordaría, así de forma muy breve mi respuesta, pero concreta, para lograr bajar, pero muy poco, 5.5, 5.4 más o menos. 5.7 es un número sin medicamento y sin insulina, es para que usted esté bien, es para que esté tranquila con ese número. Espero haberle contestado, Cecia G. Ok, aquí pregunta el señor Juan Carlos Rivera. Dice, buen día. ¿Cuáles son los valores normales que debe tener de creatinina para una persona con diabetes? No me gusta a mí al menos expresarme de esa forma. Para un diabético no me gusta. Para una persona con el problema de azúcar. Es igual que para las personas que no tienen problema de azúcar. Es exactamente igual. Aquí no estamos hablando de dos tipos de personas distintas, ¿no? Estamos hablando de todas las personas somos iguales. Hay quienes tienen problemas de azúcar y se les dice que tienen diabetes y hay personas que no tienen problemas de azúcar. Pues la creatinina debe ser igual, 0.7, 0.6, 0.8 en sangre. Eso es, yo le pondría un asterisco a esos valores porque hay que ver qué edad tiene esa persona, hay que ver el peso de esa persona, hay que ver la complexión de esa persona, hay que ver otros detalles para saber con exactitud cuánto funciona ese riñón. Pero más o menos esos rangos, 0.6, 0.8, más o menos, con o sin diabetes, es lo mismo. Ok, aquí pregunta el señor Ramón Valdeana. Dice, tengo problema de azúcar hace 4 años. ¿Qué opinión de aumentar masa muscular para reducir la glucosa en el cuerpo? Totalmente de acuerdo, sí y no. Por un lado, la masa muscular nos ayuda para bajar picos de azúcar. ba- sí, bajar picos de azúcar, mejorar la sensibilidad a la insulina, mejora mucho nuestra composición corporal también. Eso sin duda alguna ayuda un montón, pero no en todos, ¿eh? Hay mucha gente, y yo los he visto en el consultorio, súper musculosos, con cuadritos y todo, y tienen el azúcar en 300. Pues entonces, ¿de qué se trata? ¿El músculo ayuda o no ayuda? Va a depender de cada caso. Esa es la respuesta. Si el problema es una resistencia a la insulina, en donde la falta de masa muscular o inactividad física está contribuyendo al problema, entonces hay que resolver eso y esa persona se va a beneficiar de eso. Pero si este problema de azúcar no está contribuyendo en gran forma, la falta de masa muscular o de inactividad, en realidad no ese es
el factor que más contribuye, entonces subiendo músculo, lógicamente su azúcar no va a mejorar, ¿no? Esto es caso por caso, señor Ramón, pero sin duda alguna el ejercicio es clave para nuestra salud, forma parte de los 3 pilares más importantes, ¿no? La alimentación número 1, número 2, el ejercicio, número 3, el sueño. Esos son los pilares de una adecuada salud y obviamente aquí le podemos agregar muchos más factores, pero esto es súper importante. Ok, vamos a ver aquí. Marina Benítez dice, tengo la glucosa descontrolada por más de un año en 250 miligramos. Tomo Forxiga, me quieren aplicar insulina. ¿Es la única manera de bajar los niveles? ¿Hay manera de revertir la diabetes tipo 2 y cómo lo logro, no? Sí, la diabetes tipo 2 es reversible en la gran mayoría de las personas. Un pequeño porcentaje va a batallar mucho o a lo mejor no lo va a lograr, pero la gran mayoría sí puede revertir. ¿De qué depende? ¿Cómo funciona su páncreas? Es el primer paso, señora Marina, y también para todos los que nos están escuchando, si es de primera vez que están aquí conectados en estas sesiones o tienen duda de cómo empezar este proceso. Paso número 1, análisis. Análisis para ver cómo funciona ese páncreas con un péptido C, al menos. Y si lo podemos complementar, péptido C. Péptido C complementado con insulina sérica o insulina basal, resistencia a la insulina, cortisol sérico matutino. Esos estudios nos van a ayudar para identificar dónde está el problema. Y también, obviamente, los generales, ¿no? Checar el riñón, el hígado, el colesterol, ácido úrico, un chequeo general agregando estos de acá. Si concluimos, por ejemplo, vamos a suponer que en el caso suyo, señora Marina, vemos que el páncreas funciona bien, usted puede revertir por completo. Si vemos que ese páncreas no funciona muy bien, aquí viene la interrogante. Bueno, si no funciona bien, ¿qué tipo de diabetes tiene entonces? ¿Si será tipo 2 o no será otro tipo? Y hay que hacer otro tipo de estudio más especial. Puede ser que su páncreas no funcione bien y esté como cansado. Se le llama agotamiento pancreático, que también se revierte, pero toma más tiempo y más esfuerzo en revertir esa situación. Ok, ya concluimos después de los análisis que sí es reversible. ¿Qué hay que empezar a hacer? Bajar carbohidratos de la alimentación. Eso es clave. Aquí en el canal tenemos varios videos y que en YouTube usted va a encontrar muchas formas de cómo llevar a cabo una dieta baja en carbohidratos. Puede inclusive agendar una consulta o inscribirse en los programas que tenemos de Academia de Sugar Care, por ejemplo. Usted va a aprender un montón de cómo alimentarse bien e ir puliendo los detalles o intervenciones que la van a llevar a la reversión. Entonces, la dieta es clave. 2, el orden de los alimentos, ¿no? Primero comer las verduras, los vegetales, luego la proteína y al último, si es que se incluye, el carbohidrato complejo. 3, los horarios para comer, entre paréntesis, el ayuno intermitente. Si no lo ha hecho o no está muy segura de cómo, también en el canal tenemos varios videos de qué es y cómo puede usted empezar a hacerlo. Eso le va a ayudar un montón en este proceso de reversión. Sin embargo, no son los únicos. Puede ser que también le falte alguna vitamina, algún nutriente, puede ser el hígado graso, inflamación crónica, problema del sueño, por ejemplo, y esos detalles se van puliendo en este proceso. Va a tomar tiempo, toma entre 3, 6 meses aproximadamente, a veces es poquito menos, a veces es poquito más, todo va a depender de cuánto uno se empeñe y obviamente del estado de salud en el cual usted va a iniciar el proceso. No es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, el azúcar en 400, vamos a llamarle, a una persona que tiene el azúcar en 150, ¿no? La persona que tiene 150, pues va a revertir más rápido, tiene menos camino que recorrer. La persona que tiene 400, más camino que recorrer y es probable que le tome más tiempo y más esfuerzo en revertir. Bien, espero haberle contestado y orientado con este tema.
Ok, aquí pregunta Erika Cárcamo, dice, buen día, dice, sí, no se preocupe que llegó tarde, pero aquí está. Le doy las gracias por estar aquí conectada. Dice, quiero saber si es lo mismo tiroides y tiroiditis de Hashimoto. Bueno, digamos que la gente le dice, tengo tiroides para hacer referencia a que tiene un problema de salud en la glándula tiroidea, ¿no? Pero tener tiroides, yo como médico, por ejemplo, si alguien me dice, tengo tiroides, a ver, ¿cómo? Yo también tengo. ¿Tienes hipotiroidismo? ¿Tienes hipertiroidismo? ¿Tienes nódulos? ¿Tienes quistes? ¿Te operaron? No sé, indagar específicamente a qué se refieren, ¿no? Tiroides es algo como muy general. O sea que una persona me puede decir, tengo tiroides, y yo le pregunto, no, pero a ver, ¿qué problema es? Ya le menciono, sí, me dijeron que era Hashimoto, ok, no sé si le contesté, así se expresa la gente, pero como médico no es un término válido, hay que especificar de qué se trata. Francisco Aguilera dice con 5.6 de glucosilada, metformina cada día, ya está remitida, creo que no está remitida, hay que irle quitando medicamento. 5.6 sin medicamento, al menos 3 meses sin medicina, yo diría que está en remisión total, todavía no, pero es el momento de irle bajando a ese medicamento, y vaya poco a poco reduciendo la dosis. Gaviota 940, gracias, y es la primera vez que se conecta. Le agradezco que esté aquí presente y espero que le haya gustado este formato y estas recomendaciones, y le invito a que se conecte más seguido. Estamos aquí compartiendo información que creo que les puede ayudar y de pasada a contestar o resolver las dudas que vayan surgiendo aquí en el chat. Dice aquí Richard Chávez, una consulta, dice, hice dieta cetogénica o dieta keto para regularizar el azúcar. Ahora, ¿cómo puedo incrementar los carbohidratos nuevamente? Gracias. Híjole, pues ahí es muy complicado y va a depender de cada quien. Aquí me entra la duda, ¿por qué quisiera usted subir carbohidratos si ya hizo dieta keto? Si es por el tema, porque es muy complicado, muy restringido continuar con ese esquema de alimentación. Y esto es cada quien, porque hay gente que dice, yo hice keto y me quiero quedar así, adelante, ¿no? Yo lo que haría es introducir carbohidratos complejos poquito y de vez en cuando y ver cómo va el azúcar y cómo se siente mi organismo, ¿no? No sé, meterle una fruta de vez en cuando, por ejemplo, no licuada, entera, una manzana, por ejemplo, una pera y ver qué onda, que es un carbohidrato complejo, lentejas, habas, frijoles e ir viendo qué comportamiento, cómo me siento y cómo están mis números. Si veo algo que no me gusta, me regresaría al esquema anterior y despacito, despacito, ahora sí que no hay fórmula, despacito, despacito, vaya usted introduciendo y vaya viendo cómo se siente y cómo mejoran o cómo se comportan esos números. El señor Beto aprendiendo juntos, que le mando un saludo, que se ha conectado muchas veces, le agradezco por todo su apoyo. Dice, tengo creatinina 0.92 en sangre, ¿ok? Que es normal, es un rango normal. Y dice, pero además dice que orina espuma. Y la especialista del riñón dice que estoy bien. Ahí lo que yo haría es juntar la orina por 24 horas para ver si y un examen de orina normal, para ver si hay proteínas en la orina, ver cuánto con precisión y ver cuánto azúcar está orinando, si es que está orinando, o cetonas. Si no hay nada de eso, con esos estudios que le digo, examen general de orina y juntar la orina por 24 horas, entonces esa espuma no es por el riñón. A lo mejor ocurre ahí una reacción y se está generando eso que usted está viendo, o por algo en la comida, pero daño en el riñón no tendría. Pero eso es lo que yo haría. Orina de 24 horas y un examen general de orina.
La señora Mari Flores, que nos manda un saludo desde Andalucía, España. Yo me encuentro en Tijuana, Baja California, México. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco que se haya conectado a esta sesión con el tema de la creatina, que mucha gente lo consume, pero que no está atento a si le está generando un problema o no, que ese es el detalle. Y aquí hay varias pautas que uno puede tener en cuenta para saber si este nos afecta. Y Daniel Riesgo, que es mi primo, le mando un saludo, que está él en Los Ángeles, que tenemos por ahí una vuelta pendiente para ir a visitar allá. Dani, te espero que estés muy bien, te mando un abrazo, nos seguimos comunicando por el chat y nos vemos pronto. Gracias por conectarte y todo tu apoyo. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy domingo 14 de abril del 2024. Gracias por conectarse, espero que tengan un excelente fin de semana. Les seguimos la próxima semana con otro tema de interés y espero aquellos que se hayan conectado por primera vez, verlos un poquito más seguido. Son recomendaciones que les va a ayudar, inclusive los mismos comentarios. Las personas comentan algo que puede ayudarle a todos, o que de cierta forma al responderle yo a alguien, a lo mejor le estoy respondiendo a alguien más, y todo en pro de que tomen mejores decisiones acerca de su salud. Cuídense mucho y los espero la próxima sesión. Hasta luego y muy buen fin de semana. Nos vemos.